Bienvenidos al módulo de taller de tesis 1. En esta oportunidad desarrollaremos el planteamiento operacional para la construcción de tu tesis de maestría en salud pública, mención gerencia en salud. Hemos desarrollado hasta este momento, en la primera semana, las bases metodológicas para la construcción de la tesis y en la segunda semana el planteamiento teórico. Aquí se comienza a desarrollar el planteamiento operacional de tu tesis de maestría en salud pública, mención en gerencia de salud. Comencemos entonces. En primera instancia enfocaremos a la hipótesis estadística. Lo denominaremos así. La hipótesis es una proposición del investigador sobre el cual se emite un juicio de valor. Es decir, es lo que el investigador desea demostrar mediante una prueba estadística, sea esta paramétrica o no paramétrica. Esta hipótesis es expresada de manera anticipada y de manera afirmativa. Una proposición o enunciado es una oración que desde el punto de vista de la lógica proposicional puede ser catalogada como verdadera o puede ser catalogada como falsa, pero nunca ambos a la vez. Es decir, contar con un enunciado verdadero y falso a la vez. Esto no existe prácticamente, solo puede ser verdadero o falso, dicho enunciado o dicha proposición. Al ser la hipótesis una proposición cuyos valores de verdad son verdadero, corresponde a la hipótesis alterna, que en la formulación matemática o estadística corresponde a la escritura H sub 1. Y el valor de verdad falso corresponde a la hipótesis nula, que en la formulación matemática o estadística corresponde a la escritura H sub 0. Matemáticamente se escribe primero H sub 0 y seguida de H sub 1. Pero desde el punto de vista práctico, nosotros como parte de esta construcción de la hipótesis, pensamos primero en H sub 1, porque es lo que deseamos demostrar, encontrar diferencias. Luego se opone la hipótesis H sub 0. Es decir, realizamos el contraste de hipótesis de nuestra hipótesis planteada como H sub 1 contrastada con H sub 0, que es la hipótesis de trabajo. Entonces, la hipótesis del tesista o del investigador es la hipótesis alterna. Por eso se denomina hipótesis del investigador. Es con la que nosotros queremos quedarnos. Deseamos demostrar en nuestro estudio de investigación. Entonces, al afirmar de manera anticipada una proposición y si nos equivocamos, se comete un error denominado error tipo 1, de manera que la tarea del tesista o del investigador es calcular la probabilidad de cometer ese error. Por ejemplo, corresponde a una relación entre las variables que en realidad no existe. Esto equivaldría en el campo jurídico a declarar culpable a una persona, por lo tanto es condenado a prisión, que en realidad es inocente, pero se encuentra en prisión pagando por un crimen que no cometió. El ejemplo que podríamos colocar en el ámbito de la gerencia en salud dentro de la salud pública es el siguiente. Un director de un establecimiento de salud local desea saber el tiempo de espera de los pacientes en la consulta externa si es mayor a 20 minutos. Para mejorar este proceso, es necesario plantear una hipótesis de manera anticipada y afirmativa para resolver este problema que
detectó en los pacientes que realizan la espera en la consulta externa para su atención correspondiente. H1 sería de la siguiente manera: el tiempo medio de espera por los pacientes en la consulta externa es mayor a 20 minutos. Es la afirmación anticipada. Y sometemos a contraste con H0, que expresaría de la siguiente manera: el tiempo medio de espera por los pacientes en la consulta externa es igual, o diríamos menor o igual a 20 minutos. Por lo tanto, como investigadores o como los que estamos desarrollando en nuestra tesis, deseamos quedarnos con H0, es decir, demostrar que la espera, el tiempo medio en la consulta externa es mayor a los 20 minutos. Es la que el investigador, el tesista, desea demostrar. Ahora pasemos al segundo punto: el objetivo del estudio. Todo estudio de tesis o de investigación tiene solamente un objetivo principal. Es a lo que se conoce por todos nosotros como objetivo general. Es la que expresa la intención del tesista o del investigador en términos operativos. Solamente para la construcción del objetivo del estudio es anteponer un verbo fuerte y en infinitivo al enunciado del estudio o título de la tesis, que contiene prácticamente el título de la tesis, los 5 elementos dentro de la investigación de un estudio descriptivo, o 3 elementos dentro del estudio de investigación de tipo analítico. Pero prácticamente que contenga los 5 elementos en un estudio analítico no lo altera. Vale decir, el propósito del estudio, la línea de investigación, la población de estudio, la delimitación espacial y la delimitación temporal, que ya fueron detallados en la semana 1, donde se avanzó en las bases metodológicas para la elaboración de tu tesis. Este título está expresado gramaticalmente en este orden mencionado. Entonces, el objetivo principal, que es el verdadero objetivo específico, prácticamente el único en todo trabajo de tesis o de investigación, nace del propósito del estudio, o también conocido como especificidad del estudio, porque es algo específico que se desea conocer o se desea saber como parte de este proceso de investigación en la elaboración de la tesis. En cambio, los objetivos secundarios u operacionales, o también denominados de segundo orden, son a lo que nosotros conocemos como objetivos específicos. Pero el verdadero objetivo específico es el objetivo principal, ya explicado previamente. Los objetivos secundarios son denominados así porque nos ayudan, colaboran a concretar el objetivo principal planteado en el estudio de la tesis. Es decir, en este trabajo de investigación que se denomina tesis. Prácticamente estos objetivos secundarios se consideran como pasos intermedios para alcanzar el objetivo principal, la más importante dentro de la construcción de la tesis o para la demostración de este estudio. Entonces, el objetivo de un trabajo de tesis o trabajo de investigación, es decir, el objetivo principal, nada más que es la traducción operativa del propósito del estudio o especificidad del estudio. Además, todos los objetivos de un estudio son estadísticos,
sobre todo a partir del nivel descriptivo de la investigación. Sale de la norma del nivel exploratorio, que carecen de objetivos estadísticos. Es decir, tienen objetivos, pero no son estadísticos. Porque en el nivel exploratorio es carente de análisis estadístico. Por eso es investigación cualitativa. Por lo tanto, todos los objetivos de un estudio a desarrollar son diferentes en cada uno de los 6 niveles de la investigación científica. Por ejemplo, en el nivel exploratorio tenemos a los objetivos identificar, interpretar, definir y determinar o diagnosticar. En el nivel descriptivo, donde comienza la investigación cuantitativa, tenemos a los siguientes objetivos principales: describir, estimar y verificar o contrastar. En el nivel relacional, que es el punto de inicio de los estudios analíticos dentro de la investigación cuantitativa, tenemos a los siguientes objetivos más utilizados: relacionar, asociar o correlacionar, y medir la fuerza de asociación o medir la fuerza de correlación. En el nivel explicativo de la investigación científica tenemos a los siguientes objetivos, los más utilizados: evidenciar, demostrar y probar. En el nivel predictivo de la investigación científica tenemos a los objetivos predecir, pronosticar y prever. Y finalmente, en el nivel aplicativo de la investigación científica, prácticamente es el único nivel que mejora el problema o un proceso. Tenemos a los objetivos evaluar, controlar y calibrar. El objetivo comparar, como ustedes lo visualizan en la diapositiva, es el más versátil, el más utilizado dentro de la investigación científica. Se encuentra prácticamente en todos los niveles de la investigación científica. Vale decir, se encuentra este objetivo desde el nivel exploratorio, que corresponde a la investigación cualitativa, hasta el nivel aplicativo de la investigación científica. La comparación puede ser de 2 poblaciones, de 2 grupos o de 2 individuos o pacientes. En resumen, el nivel exploratorio de la investigación científica busca esclarecer. La investigación pura o básica, es decir, desde el nivel descriptivo pasando por el nivel relacional explicativo y terminando en el nivel predictivo, busca conocer o saber. Y la investigación aplicada busca mejorar o resuelve un problema o un proceso. Finalmente veremos un adelanto para la última semana, es decir, la 4ª semana, la estructura de tu tesis. Tu tesis es un trabajo académico escrito, es decir, mediante el cual se aspira al grado académico de máster o maestro en salud pública, mención en gerencia en salud. Para ello, se debe respetar la estructura de la unidad de posgrado de la universidad. Básicamente, la tesis se divide en 3 secciones principales. La primera corresponde a la sección inicial, la segunda al cuerpo del trabajo y la tercera a la sección final. De acuerdo a la estructura de la unidad de posgrado, se encuentra en apartados. No se encuentra construido en capítulos, sino en apartados. La sección inicial incluye los apartados como la carátula, donde se encuentra el enunciado del estudio,
con los 5 elementos para un estudio descriptivo o 3 elementos para los estudios analíticos. Si tiene 5 elementos, no altera en los estudios analíticos. En esta sección o en esta parte inicial también se encuentra la dedicatoria, los agradecimientos, el índice y el resumen. Posteriormente a esta sección inicial se encuentra el cuerpo del trabajo de la tesis. Se encuentran los siguientes apartados: la introducción, los antecedentes, la justificación, que responden a la pregunta ¿qué y por qué? También contempla la estructura de la tesis de la unidad de posgrado, el cuadro de operacionalización de variables, que está muy visible en el plan de tesis, pero esto también se debe incluir en el informe final de tesis. También se encuentra el apartado del marco teórico, el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, la revisión bibliográfica, la hipótesis, los objetivos, el diseño metodológico con todos sus apartados como se visualiza en la diapositiva. Corresponde prácticamente a la metodología, que así lo conocemos todos nosotros. La parte metodológica responde a la pregunta ¿cómo? Entonces, entre la pregunta ¿qué?, ¿por qué? y ¿cómo?, existe una parte intermedia que corresponde al planteamiento teórico. Además, en el cuerpo del trabajo contempla a los resultados. Finalmente, en la tercera parte, es decir, la sección final, contempla a los apartados como las conclusiones, la discusión, las implicaciones de los resultados, las audiencias interesadas de los resultados y las recomendaciones. Finalmente, es necesario mencionar que el plan de tesis, o también denominado proyecto, abarca desde el título hasta el cronograma y presupuesto. ¿Dónde se encuentran estos apartados? Después de la recolección de los datos dentro del plan de tesis. El plan de tesis es la parte inicial, donde, como su nombre mismo lo indica, es un plan, es un proyecto que va desde el título de la tesis hasta concluir en el cronograma y presupuesto, por supuesto también con las referencias bibliográficas para la sustentación teórica que se realizó. La parte del informe final de la tesis engloba prácticamente desde el título, es decir, informe final, su nombre mismo lo indica, es la parte final del trabajo de investigación. Va desde el título, como mencionábamos, hasta la parte de los anexos. Podríamos resumir en este informe final de tesis todos los aspectos relacionados al planteamiento del estudio, que involucra prácticamente todo lo referente al qué y por qué, seguida del planteamiento teórico, la fundamentación teórica dentro de la tesis que se elaboró, y finalmente el planteamiento operacional, el cómo se estructuró la tesis. Por lo tanto, estos 3 elementos no deben ser omitidos dentro del informe final de tesis. Sirve de parámetro para la construcción final de la tesis de maestría en Salud Pública, mención Gerencia en Salud.